Nuestro invitado que volvió ayer de Venezuela, participó en reuniones de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, visitó fábricas y además tuvo una polémica participación en el programa Domingos con Maduro. Está Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT. Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, vamos a recordar lo que fue tu participación en Domingos con Maduro y enseguida seguimos charlando. Presenta Berkeley International Seguros Uruguay con el respaldo de WR Berkeley Corporation. Consulte con su asesor de confianza. ¡Viva Uruguay! Uruguay! Marcelo, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo andas tú, presidente? Bien, bien. Estamos en un momento sumamente complejo en el continente, porque se despliega la contraofensiva del imperialismo, las clases dominantes y la derecha en todo el continente. Y en Uruguay, en nuestra patria de Artigas, el movimiento obrero y el pueblo es solidario, cariñoso, amigo de la revolución bolivariana. No hay ninguna vacilación en ese sentido. Bien, con Yo cántico. estoy impactado que hayas podido hablar después de escuchar el Uruguay. Es genial. Hay que respetar el estilo caribeño de ellos. Y se te pegó un poquito cuando te dijo Marcelo tu respuesta fue media caribeña también. Sí, me parece. Se te pegó el tonito. Puede ser. Bien, ahí Marcelo habías hablado de un apoyo expreso a todo el pueblo uruguayo y luego dijiste, bueno, capaz que fue un exceso de amplitud. Bueno, yo sé que sobre los más diversos temas políticos, en una sociedad diversa como la nuestra, hay distintas opiniones. Yo fui invitado por la Central Bolivariana de Trabajadores a tres cosas. La primera es el desarrollo de un acuerdo binacional entre ambas centrales. Ellos van a estar aquí en la primera quincena de mayo a desarrollar todo un plan de trabajo conjunto de ambas centrales. Luego vamos a tener un encuentro internacional con todas las centrales clasistas del continente, que va a ser en julio. Y esa primera fase, digamos, se desarrolló bien. La segunda cuestión fue que estuve 3 días en la Amazonia, en la Guayana venezolana, conociendo los distritos industriales de la bauxita, del aluminio, las distintas empresas, digamos, que nuclean 60.000 trabajadores, del hierro, de la minería del hierro y la siderúrgica, trabajando con los sindicatos allí, viendo cómo ellos participan en la gestión, digamos, de esas empresas que han sido nacionalizadas. Una de esas empresas, nos comentaban los compañeros metalúrgicos allá, era de una señora llamada Corina Machado, que está en Miami, que tiene un perfil claramente opositor al régimen en Venezuela, que era la dueña de la planta, y los compañeros nos decían que allí producen briquetas, que es un elemento para la industria siderúrgica, y con un barco de exportación pagaban el salario de todo el año y exportaban 3 barcos por semana. Son empresas nacionalizadas donde los trabajadores están en la dirección de las empresas. Y yo pude conocer ese distrito industrial. Y la tercera cuestión era tratar de comprender la realidad venezolana Desde adentro. desde adentro. Bien, pero en el medio del viaje, que ya lo tenías pautado, surgió todo este entredicho entre Maduro Capaz y que el estabas gobierno también un poco uruguayo. porque Domingos con Maduro que dura 8 horas, es salvaje. La gente sale mareada ahí. No, en esta oportunidad fue de la 1 a las 4:30. No es tan largo. 3 horas y media. Igual, Sí. en Uruguay de repente no es el estilo, ¿no? Pero bueno, ellos allí hacen anuncios, van los ministerios y comparecen con las distintas políticas Claro, públicas. pero caíste tú, un uruguayo, en el peor Yo momento. llegué en el momento justo, En el digamos. peor Sí. momento Claro. de las relaciones entre Uruguay y Venezuela. Y además, bueno, por otros acontecimientos que se estaban desarrollando, Sí, que sí. en el momento en que esto se comenzó a agendar, ellos me invitaron en abril del año pasado. A mí me cuesta bastante salir por las tareas que uno tiene aquí. Y se terminó de concretar en octubre, noviembre del año pasado también. Obviamente, cuando yo llego, también hay todo un entorno, digamos, complejo, ¿no? Muy particular. Yo la verdad que estoy muy preocupado por la situación. Nosotros en el PIT-CNT siempre hemos sido defensores del derecho de los pueblos a su autodeterminación. Acá no hay que mirar solo Venezuela, hay que mirar toda América Latina y el mundo. Lamentablemente tenemos que repudiar tanto la utilización de armas químicas en Siria como un bombardeo que hicieron los yanquis a la población civil. Para Estados Unidos, América Latina y Venezuela es clave. Venezuela está flotando en un mar de riqueza. Esta es la base del asunto. Tienen las mayores existencias de petróleo comprobado del planeta. Hay oro, diamantes, bauxita, agua.
Bien, pero mientras Pero es la increíble población... que los venezolanos estén pasando como están Claro, pero la pasando con esa población riqueza. no tiene comida, no tiene medicamentos. ¿Eso cómo lo viviste vos en la yo calle, en Venezuela? Percibí que hay malestar. Eso no es el paraíso, digamos. La gente, digamos, manifiesta su malestar por la situación económica. Este año, digamos, 2017, no es tan deteriorado como lo que fue en el 2016, donde además de todos los problemas que hay, se secaron las represas por la sequía que hubo y por tanto hasta tuvieron problemas con la energía eléctrica. Una encuesta que circula allí, que no se ha difundido, manifiesta que un 70% de la población prefiere una salida de las contradicciones y de los problemas, una salida pacífica. Yo entiendo, lo digo con respeto, y es la otra campana que nos suena aquí, que hay una derecha violenta. Yo estuve en las movilizaciones de la oposición, a mí no me lo contaron. Me fui solo además, es decir, no fui con acompañantes que me llevaran, me colé. Y yo vi en una ciudad de 6 millones de habitantes como Caracas una movilización de una cuadra. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esa acción es de carácter pacífico, no hay inconveniente. Se hace un acto, se protesta, se critica al gobierno. Ahora, se desprenden de esa movilización 150, 200 personas que van con bombas molotov a incendiar edificios públicos, a ocupar lugares, pero no por una ocupación como la que hacemos nosotros aquí, sino para romperlos, para incendiarlos. Y obviamente que allí actúa la fuerza policial, que además va desarmada. Entonces yo lo que quiero decir es que, ¿por qué defendemos el derecho a la autodeterminación? Porque entiendo, estoy convencido, lo digo con respeto y siendo coherente además con lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. En realidad yo tengo la misma posición desde siempre. Hay una contraofensiva del imperialismo que pretende desestabilizar Venezuela para que haya una salida violenta que justifique una intervención. Bien, y cuando decís que no están armados, la fuerza militar no está armada, la fuerza policial, estos 4 muertos, que además el joven de 14 años, por ejemplo, con una herida de bala en el abdomen, ¿qué es? Horrible. Eso fue horrible. El propio padre de ese tan lamentable hecho dijo públicamente allí, no sé si aquí resonó, que eso no tenía nada que ver con una movilización ni a favor del chavismo ni en contra. Allí hubo si no estoy equivocado, digamos, personal que le disparó por la espalda y está preso ahora. Yo condeno eso en cualquier lugar del planeta, ¿no? Pero no tiene que ver con la situación política, ¿no? El ministro Astori dijo que el gobierno venezolano es un desagradecido. Venezuela está en el Mercosur por el aguante que le hizo Uruguay en su momento, hace pocos meses. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo no me quiero meter en consideraciones que puedan afectar la relación entre dos estados. Es decir, yo como movimiento sindical lo que digo es, hay una injerencia de la OEA que es clarísima. La OEA no se pronuncia por los muertos que están habiendo en Paraguay, por los asesinados y desaparecidos que están habiendo en este momento en México, por las dificultades que hay, digamos, en distintos países de América Latina y está permanentemente actuando sobre Venezuela. Si uno lee las resoluciones del Comando Sur de los Estados Unidos, relata una táctica... Sí, la leyó ayer Rubio acá, o sea que lo escuchamos. Me alegro entonces, porque relatan una táctica de lo que están haciendo. Pero, ¿no? pero ahora trasciende la OEA, porque acá es el gobierno uruguayo, hay un problema personal casi entre Maduro y Uruguay. Incluso hay una acusación de Maduro, ¿no? De que el gobierno uruguayo coordina con Estados Unidos, con la embajada, con la OEA para contribuir políticamente a que caiga Maduro, digamos. ¿Vos pensás que el gobierno uruguayo hace eso? Yo creo que, mirá, te lo digo con claridad, creo que del mismo modo que nosotros acompañamos los esfuerzos de diálogo en Venezuela, inclusive se está tentando que haya una mediación del Papa Francisco, de Zapatero, de Trujillo, que pueda ayudar a que las cosas se resuelvan por la vía pacífica. No es bueno hacer comentarios al respecto porque tiene que ver con la relación entre estados. Yo no comparto, digamos, que se pueda atribuir al gobierno uruguayo una coordinación de esa manera, digamos, con el imperialismo norteamericano y el Comando Sur. Lo que también digo, desde el respeto, es que la línea internacional de Uruguay sobre Venezuela, yo tengo diferencias. Hay 15 resoluciones del gobierno uruguayo, algunas con Brasil, otras con Colombia, otras con México, otras en el marco del Mercosur, que permanentemente están ahondando, digamos, en la cuestión venezolana. Yo preferiría, digamos, que esto se resuelva por la vía del diálogo entre ambos países y que no contribuyéramos nosotros ahora, Marcelo, decís... a la OEA y su orientación, que vamos a ser claros, está tratando de justificar una intervención. No, pero la revolución bolivariana
no tiene nada que ver en esto, no tiene ninguna responsabilidad. ¿No se ha hecho algo mal en Venezuela que permite ese caldo de cultivo para que la derecha quiera hacerla caer por violencia, el Comando Sur? Esto es todo verdad. Pero ¿dónde está la parte de culpa de Maduro, del chavismo que lleva cuántos años en el poder con toda esa riqueza y tiene a la población en esta situación? Bueno, yo vi allí una suerte de autocrítica en el sentido de que ellos están sosteniendo que está agotado el modelo rentista, el modelo solamente de distribuir sobre la base de las riquezas del petróleo. Vender materia prima, claro. Obviamente que un país tan dependiente de una mega exportación de petróleo, una caída tan abrupta como la que hubo hace 2 años en el precio del petróleo, lo afecta. Y vi otras críticas también. Los trabajadores a veces critican cierta gestión burocrática. En estas empresas que yo visité, por ejemplo, hay directores de los trabajadores en estas empresas nacionalizadas. ¿Maduro ayuda en este panorama? A veces el tono también es fuerte. Ellos tienen un estilo que a nosotros aquí desde Uruguay realmente nos cuesta comprender. Sí. Ahora, ¿cuál es el centro, digamos, de lo que allí está en juego? Hay un proceso que tiene sus virtudes y sus defectos. Chávez es un fenómeno de masas, el chavismo es un fenómeno de masas. Chávez se murió. Ya está. Pero hoy el chavismo convoca movilizaciones que son masivas en apoyo. La sociedad está polarizada. Yo no vi tanta masividad en las movilizaciones de la derecha y vi una derecha violenta, digamos, violentista. Ellos están convocando un diálogo. Creo que es bueno tener una línea internacional que defienda frente a una agresión, por lo menos que a mí me parece absolutamente clara, la no injerencia, digamos, y que ellos resuelvan y medien sus problemas de acuerdo a su constitución, a sus procesos. Bien. Muchos fenómenos que allí suceden son inexplicables para nosotros. Bien, yo sé que eso que dije ha significado aquí un montón de ataques. ¿Te llamó alguien desde que llegaste? Porque, digo, hablaron de todo, pero también habló el canciller Nino Noboa. No me han llamado. Bien. Una preguntita. Recién decías, bueno, Uruguay, no estoy de acuerdo con que Uruguay está haciendo acciones con Estados Unidos contra Venezuela. Sin embargo, cuando la canciller de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, se paró frente a la Cámara y dijo que hay varios gobiernos de derecha en Latinoamérica que promueven una intervención extranjera en el país caribeño simplemente para satisfacer los intereses de mandatos que le dan desde Estados Unidos, ¿estabas al lado? Sí, claro. Ella no habló de Uruguay, ¿no? No. Y no directamente, pero fue justo en el momento entre las diferencias el gobierno entre el gobierno de Tabaré Vázquez nos involucra en ese grupo. Y eso es lo que nosotros exhortamos a que se resuelva entre Estados, que se converse. Me imagino yo que... Pero no era más fácil que tú le dijeras, pero mirá que el gobierno uruguayo no está en eso. Pero no me corresponde a mí. Yo fui en nombre del PCNT y a una actividad con la Central Bolivariana, que fue la que me llevó al programa. Sí. Bueno, pero como dijiste en nombre del pueblo uruguayo, quizás ahí sí, en nombre del pueblo uruguayo, podrías haber dicho Uruguay, digamos, no. Si uno analiza, evidente que aquí hay distintas opiniones, yo la respeto. La opinión de la Central siempre fue en defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos y en respaldo a un proceso que ha sido democrático desde el punto de vista de la distribución de la riqueza. Es decir, que tiene sus limitaciones. Ellos mismos están tratando de diversificar su producción, su matriz productiva, el desarrollo agropecuario. En fin, ellos tendrán la forma de resolver legítimamente sus cuestiones. El año que viene hay elecciones, digamos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos mal? Que coincida totalmente la orientación táctica del Comando Sur, que habla de desarrollar movilizaciones al principio críticas, que se vayan convirtiendo en movilizaciones violentas, que eso en el caldo de cultivo del desabastecimiento, muchas veces creado también por poderosos intereses en Venezuela, acaparamiento, venta con otro precio de los productos, etcétera, que vaya generando un clima de aislamiento internacional, nombran a la OEA especialmente, y que eso justifique, por razones, entre comillas, humanitarias, una intervención. Bien. Uruguay no puede ser socio de eso. De acuerdo a nuestras mejores tradiciones democráticas, digamos, no solamente porque hay un gobierno de izquierda, me refiero a las mejores tradiciones que han planteado el derecho de los pueblos a la autodeterminación, ¿no? Bien, Marcelo Abdala, muchísimas gracias por venir. Un gustazo, como siempre. Momento de darle paso.